Pues hoy de verdad me da un gustazo tener aquí a uno de nuestros invitados más polifacéticos. Él es comunicólogo, él es músico, él es todólogo, él es Aarón Aguayo. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Hola, hola, ¿cómo están? Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero yo a Aarón lo conocí dándole clases en la carrera de Ciencias de la Comunicación y platicándome y me decía, es que soy músico. Y yo decía, pues está chido, ¿no? Pero, pues, ¿músico de qué? Y eso resulta... no sé si es buena recomendación o mala. Ajá, sí, porque luego dices, es músico y le haces así como de, ay. No, yo me refería a que le hayas dado clases. Tampoco, no, sí, bueno, no, sí, todo un profesional, Aarón. Pero a mí me gustaría un poquito, Aarón, porque a mí lo que me encanta de tu perfil particular es esta parte justamente pues, de que eres músico en una orquesta, ¿no? Tocando con trabajo. Y además has estado en varios proyectos de metal, de punk y lo que se deje. Platícanos un poquito ahora todo esto. Pues, ¿cómo les platico? Es que yo empecé a estudiar música desde los 11, en teoría, porque yo quise aprender guitarra. Bueno, yo quería tocar guitarra porque a mí me encantaba el rock. Pero el maestro que me empezó a dar clases, daba clases de teoría musical y de guitarra clásica, entonces eso fue lo que aprendí. Y este mismo maestro al mismo tiempo me empezó a enseñar bajo eléctrico. ¿Él quién es él? Para mandarle un saludo, no sé. Se llama Alberto Maldonado. Ahorita ya no está aquí en Ciudad de México, está creo que en Cancún o Playa del Carmen. Pero le mandamos un saludo. Saludo, Alberto. Sí, gran maestro, gran maestro. Y entonces, a los 11 años empiezas con la guitarra clásica y el bajo eléctrico. Así es. Y bueno, más o menos esto, o sea, al final te da pie a qué, o sea, a mí lo que me llama la atención es esta parte donde de repente, o sea, no es el típico chavito de 11 años que agarra, se pone, o sea, como dices, te gusta el rock, te pones a tocar, pero de repente das un giro bestial a la música, lo que llamamos normalmente o comúnmente la música culta, ¿no? Uh-huh. Y entras a esta parte de aprender con trabajo, ¿no? A los 14 años, etcétera. O sea, ¿qué onda con todo eso? ¿Cómo estuvo toda esa historia? Bueno, digamos que la inspiración de la música clásica, de la música culta, siempre la tuve por la guitarra, porque al final conocí yo mucha música gracias a la guitarra clásica. Y yo pues fui creciendo y a mis 14 años se me hizo fácil decir como quiero ser músico, ¿no? Y al principio mi mamá me dijo que yo estaba loco, ¿no? O sea, que eso era para gente pues que se quería morir de hambre, en pocas palabras. Así te dijo tu jefa, si te quieres morir de hambre, tú, bueno. Casi. Hasta me dijo, ¿y para qué? ¿Para comer partituras? Y yo así de... ¿qué? Y luego... Y coincidentemente, así en el mes en el que yo le dije eso, mi mamá entra a trabajar en Bellas Artes con músicos, precisamente. Tómala, es karma inmediato. Ajá. Y ya vio que... Un saludo a tu jefa. Oye, ¿y ya qué vio tu jefa ahí? Que vivían bien y comían... Pues que viven bien, que comen todos los días. O sea, que si ahorras lo suficiente sí te puedes comprar un coche del año. Ok. Que sí comen con cubiertos los músicos. O sea, dijo, mira, pura gente bonita. Así es, o sea, que sí son gente, pues. Okay. Digo, no, es que tampoco hay que juzgarle y tampoco hay que tener como... Sí, tristemente era un pensamiento de antaño, ¿no? Porque también, yo creo que también muchos músicos también lo han honrado, ese mal concepto, ¿no? O sea, sí. Este asunto de las drogas, este asunto de los vicios, inclusive de las desveladas, de las malpagadas, de perseguir el sueño y nunca encontrarlo, o sea, pues también, o sea, las mamás también procuran que pues, sus bendiciones puedan tener el mejor futuro que estén en sus manos, ¿no? Bueno, eso sí, digo, o sea, claro, ¿no? Pero de pronto es como que tú eres un joven neófito y llegas con tu mamá y le dices, mamá, tengo un sueño, y ella te dice, no. Te dice, despierta, desgraciado. Ajá. Oye, pero a ver, entonces, 11 años empiezas con la guitarra clásica, empiezas con el bajo eléctrico, 14 años empiezas con trabajo clásico. Y a mí me llama la atención porque un año después ya estabas tú en la Facultad de Música de la UNAM. ¿Cómo está eso?
Sí, lo que pasa es que en estas escuelas, Facultad de Música, Superior de Música, las famositas, o bueno, las más reconocidas de la Ciudad de México, realmente el nivel que piden en el instrumento no es tan alto. O sea, porque justo ellos lo que te dicen es: nosotros te vamos a formar, te vamos a enseñar. Entonces no requerimos que toques tantísimo, ¿no? Lo que sí requieren es que sepas música, o sea, que sepas leer pentagramas, que leer partituras, que sepas lo que es una clave de sol, una clave de fa, ¿no? Que es Sí, todo, es todo eso, es todo lo que ya sabías a partir de las clases de tu primer maestro, ¿no? Así es, o sea, lo bueno de mi primer maestro fue que no solo me enseñó a tocar, también me enseñó como a leer partituras y a estar pues bien en ese aspecto, ¿no? Y entonces, a que eso no se me complicara. Estos valores elementales, ¿no? Que es como si llegaras y literalmente no supieras leer y te quisieran meter a la secundaria, ¿no? Entonces hay ciertos valores elementales en la música que tienes que cumplir y que tienes que haber adelantado para empezar a incursionar en una forma más seria, ¿no? Así es, correctamente. Y entonces, bueno, entras a la Facultad de Música de la UNAM y, digamos, empieza tu carrera. ¿Tú qué? O sea, pensando, ahorita, ¿qué tienes? Tú ya 27, ¿no? 26 años más o menos. Tengo 24. 24, mira, estás chavo todavía. Pero, o sea, quiero pensar, hace 10 años, o sea, este Aarón de 14, ¿no? O de 15 años, que de repente está pensando en: quiero ser músico, mamá, quiero ser músico, y entra a la Facultad de Música de la UNAM y ya toca técnicamente 3 instrumentos a sus 14 años. Pero bueno, ya andas ahí metiéndole mano a los instrumentos a estos 14 años. ¿Qué estabas pensando? O sea, me vale gorro lo que diga mi madre. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza, Aarón? Curiosamente, yo a esa edad estaba muy decidido. Curiosamente ya no, dice. O sea, ha sido un proceso muy contrastante, vamos a decirlo así. Pero yo a mis 14, 15, justo cuando entré, yo estaba así completamente seguro de: claro, yo voy a entrar y voy a hacer toda la carrera como dices, sin aventarme años de más, y todo va a ser fácil. Ajá. O sea, yo lo veía como clarísimo. ¿Y qué pasó? Pues te vas dando cuenta de que no es tan fácil. O sea, digo, en todos lados sucede, ¿no? Pero la competencia en la música clásica es muy, muy ruda. Es justo lo que te iba a decir. O sea, hay mucha competencia, ¿no? Muchísima. O sea, siempre uno, sobre todo ahorita, ¿no? Que hay tanta gente que está tocando bien y que hay muchísima gente ahí en el medio. Vas a una audición, por ejemplo, para alguna orquesta profesional y tienes que ir con la conciencia de que van a ir 60 personas junto contigo. A tocar tu mismo instrumento, nada más para tu instrumento. Nada más para tu instrumento. Ajá. Y que a lo mucho habrá 2 lugares. Y pues eso sí te va bien. O sea, eso sí no elegiste piano, pues. Ah, claro, porque luego es piano y es un lugar y son 130 músicos o muchos más, ¿no? Y me imagino que es, no lo sé, Aarón, vivir entre euforias, grandes alegrías y enormes decepciones, ¿no? De repente. Sí, un poco mi proceso, o sea, hablo en el aspecto personal, habrá gente que tenga sus propias experiencias, ¿no? Un poco mi proceso ha sido como de sufrir un poco, o sea, durante un periodo relativamente prolongado y luego ver la luz, ¿no? O sea, de que sientes que no aprendes y de repente pasa algo que dices: ah, ok, esto me prueba que sí estoy aprendiendo, que sí estoy avanzando. Y para mí eso ha sido como constantemente, como muchos periodos largos en donde siento que no voy bien y luego pum, un momento que me dice: ah, vas bien, síguele. Oye, yo siempre he visto muchas veces, sobre todo con las bandas de rock y con los músicos que tienen un proyecto personal de una banda musical del rock, siempre he visto que hay como este proceso, este largo, inmenso y doloroso proceso en el que el músico tiene que aprende a tocar el instrumento y que de ahí a lo mejor pues después de un tiempo muy largo empieza con unos cuates a tocar covers y de repente a lo mejor ya empiezan a tocar en un lugar, pero el proceso está largo, o sea, a que empiecen a pues ya a tomárselo en serio, a componer temas originales o a componer canciones propias y de ahí a grabar un disco, todavía es un proceso muy largo. ¿Cómo es desde esta parte de la música clásica y de estar en una orquesta, cómo es la diferencia de una banda de rock? ¿Cómo funciona? ¿Es paralelo? O sea, ¿es semejante el desarrollo?
Yo diría que sí es semejante. O sea, digo, hay muy pocas personas que yo haya conocido que, por ejemplo, empezaron tocando un instrumento y luego se fueron directamente a la composición. En el medio de la música clásica es un poco más como largo ese proceso. Pero sí, o sea, de pronto tú empiezas y pues tú, o sea, no sé si me explique, de pronto llegas con un maestro y te dicen, si tú haces esto que yo te digo, vas a aprender, vas a mejorar, no sé qué. Y hay gente que, digámoslo de esta forma, se adapta muy bien a su maestro y avanzan bien, hay gente que no. Y entonces lo que para un chico, por ejemplo, puede ser avanzar mucho en 3 años, 4 años, para otro puede ser que pasen esos mismos 4 y se siga sintiendo estancado. Que sea tortuoso, a lo mejor por la metodología del maestro, que no le acomoda, ¿no? También. Ajá, o incluso hay gente, por ejemplo, tenemos este chiste en donde decimos que los que tocan violín y no son tan buenos se pasan a viola, ¿no? Que la viola es, para quien no sepa, la viola es como un violín un poquito más grande, afinación diferente, ¿no? Otro registro para la orquesta. Un chiste de músicos. Chiste de músicos. Que nadie entendimos. Y nadie entendió. Oye, Aaron, pero a ver, o sea, sí estamos en esta onda de lo complicado. Mencionas algo que además creo que muchas películas lo han retratado, se ha hablado, se ha escrito al respecto sobre este tortuoso camino del músico dedicado a querer ser parte de una orquesta. Y algo que me llama la atención es justamente, y que Jorge un poco lo llevaba a este proceso del músico de rock, ¿no? Que de repente es a lo mejor donde Jorge y yo estamos más acostumbrados o hemos visto, ¿no? Por amigos, etcétera. Pero me llama la atención esta parte donde tú, en tu proceso, o sea, un músico que aspira a ser músico de orquesta, en su proceso pueda darse cuenta o pensar o creer que no está avanzando. ¿Qué son las cosas que te hacen creer que no estás avanzando, que te estás estancando? Cada quien lo mide diferente. O sea, la realidad es que cada quien lo mide diferente. Muchas veces lo que a nosotros nos da un indicativo es qué está tocando los alumnos en cuestión. Ok. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar estando en la facultad, ¿no? Que yo de repente veía que mis compañeros de nuevo ingreso tocaban, por tener nombres, ¿no? Marcello o Capuzzi, que son compositores para contrabajo, o que tienen obras para contrabajo. Y ellos estaban tocando eso y yo seguía como tocando ejercicios y escalas y esto. Entonces de pronto dices, o sea, si ellos están tocando esto y yo esto, pues ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Ok, o sea, y me imagino que en el mundo del músico de orquesta se da mucho, porque al final es un comparativo, porque estás todo el tiempo compitiendo con todos. Así es. ¿No? ¿Y cómo viven con eso? O sea, ¿cómo vives tú con eso? Pues yo creo que sí es un poco como de, bueno, o sea, yo tuve que ir a terapia, así de plano. De plano, de plano. Sí, yo sí tuve que tomar terapia psicológica como para generar herramientas que me ayudan a lidiar con esa tensión o con esa presión, ¿no? Sí, porque es duro, ¿no? De repente, o sea, no me lo imagino en esta presión, como dices, de a lo mejor de ver a los de nuevo ingreso o ver a los demás y tú estar sacando ejercicios ahí, a lo mejor complicados o no lo sé, y ver que de repente ya estén sacando piezas, a lo mejor con cierto grado de complejidad otros compañeros, y que bueno, al final estamos en el entendido de que los procesos de cada quien son diferentes, pero pues se convierte en de alguna manera también se convierte en una especie de carrera contra el tiempo, contra los compañeros, contra ti y contra el tiempo. No, y contra la sociedad, porque también, o sea, no es solamente ese tiempo de circunstancia que a lo mejor que no estás figurando, sino también la cuestión económica y a lo mejor la presión social. Claro. Pues ya ves, te lo dijimos, ¿no? Te lo dijimos, Aarón. No, o sea, ¿cómo llevas eso, pues? Es que sí, o sea, quiero poner a nuestro radioescuchas en ese punto de presión psicológica y mental de estar presionado por todos lados, caray. Es que creo que a mí lo que me ayudó, o sea, por ejemplo, para definir mi postura ante la sociedad, como atendiendo a lo que decía Jorge, creo que yo tuve que hacer un trabajo de reflexión sobre darme cuenta de lo importante que es la música en el mundo, ¿sabes? Ok.
O sea, y sobre todo darte cuenta de lo chiquita que es la población de músicos. O sea, estábamos haciendo el cálculo de que ¿qué te gusta? Del 100% de la población, solo el 10% puede tocar instrumentos profesionalmente. Ajá. Digo, por una cuestión de prudencia y también Ajá. por una cuestión de habilidad. O sea, hay gente a la que no se le da, y así es. O sea, Y que está estudiando y nada más no la Ajá. arma. O sea, y resulta que según las estadísticas, los que sí podemos tocar un instrumento a esos niveles somos una minoría. Ujú. Entonces un poco, o sea, yo siento que al menos para mí eso fue como algo que le dio valor a lo que hacía y ha sido un motivo como para aguantar la presión de que la sociedad me diga que mi forma de ganarme la vida no funciona. Sí, y definitivamente, digo, a la sociedad le cayó el 20 ahora con la pandemia, ¿no? O sea, que fuimos obligados a estar guardados y estar encerrados y que nos dimos cuenta del valor que tiene la música y que la música al final no solamente es entretenimiento, sino es también este consuelo, ¿no? Es este acompañamiento, es lleno de cosas que muchas veces pues nada más lo veíamos como un punto sin tanto valor, pero yo creo que la pandemia también vino a resarcir un poco y darle pues este increíble conciencia a la gente, ¿no? De no solamente es este tipo de cosas simples, ¿no? Sino también ahí está este gran valor que tiene inclusive psicológico, ¿no? Claro. En las vidas. Exactamente. Y por consecuencia los músicos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. O sea, eso, pues sí. O sea, yo creo que todo el mundo se dio un golpe de realidad y se dio cuenta de lo importante que es eso, ¿no? De pronto no se dan cuenta. Es que de ahí también se entiende mucho esta parte de justamente cómo los músicos justamente que se dedican de manera profesional como forma de vida, que es estar tocando en una orquesta, etcétera, pues se absorben tanto, ¿no? O sea, de repente no es como que, o sea, no es como el músico a lo mejor huesero o el músico que tiene su proyecto personal, que bueno, también llevan su trabajo, ¿no? Y normalmente, y sobre todo cuando es un proyecto personal, pues lleva trabajo administrativo, etcétera, tal. Pero cuando se trata de repente de esta parte de tener una disciplina tal, en donde si un día flaqueas tantito, hay un carnal formado, hay 20 canijos detrás de ti formados, canijos y canijas, sí se convierte en un tema en el que de mucha disciplina, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Y es brutal, ¿no? No sé, Aaron. Sí, es bastante brutal y es muy difícil, pero al final es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Creo que es un poco como las partes oscuras, ¿no? O sea, como en la comunicación, de pronto tú dices, ok, disfruto esto, pero de pronto tener que lidiar con esta o esta otra situación, o sea, es horrible, pero con tal de hacerlo, o sea, pero con tal de poder seguir haciendo lo que me gusta, me lo aviento. Y este 10%, por ejemplo, hace rato decías que solamente el 10% de repente tiene la opción, ¿no? De poder tocar profesionalmente, y es justamente este 10% que vive bajo esta presión. O sea, al final quiero pensar que el resto a lo mejor no se le dio o no tuvo las oportunidades, no tuvo la oportunidad, no tuvo la pudencia, ¿no? Incluso la pasión, o sea, la pasión, exacto, porque hay mucha gente que empieza tocando instrumentos y les va muy bien al inicio y después o se cansan de ello o es como, no, creo que por hobby está bien, ¿no? O sea, puedo vivir de otra cosa y hacer esto. Y lo dejan. Cochino dinero. Cochino dinero. Oye, y bueno, dentro de todo este tema de la música, pues también anduviste pegándole a la onda del rock, ¿no? Estuviste tocando un tiempo en una banda de punk. De hecho, hace rato me enteré que con un amigo nuestro de muchos años. Un saludo al buen Sir. Pero porque Víctor Vargas nada más aplica la de pasapapeles, pero yo se me puse a ver el video y resulta que el que estaba tocando la guitarra es Sinue, el muy querido Sir, que es amigo de nosotros desde hace... Le decían que como del año 2000, ¿no? Del 99-2000. No, como del 98, o sea, 99. Sí, pues ya un ratote. Un saludazo al buen Sinue. ¿Dónde te topaste con esa lacra? ¿Dónde te encontraste ese pedazo de ser humano? ¿Qué piedra levantaste? Ay, es que es una historia muy larga.
Bueno, les cuento. Cuéntanos. Fíjense, resulta que mi mamá, o sea, yo he vivido toda mi vida en una colonia que se llama San Francisco Culhuacán, en la unidad CT. Ok. Y esa unidad tiene 40 años de haberse hecho. Entonces mis papás fueron los que inauguraron la casa en la que yo vivo. Mi mamá y mi tío, y bueno, uno de mis tíos. Y entre toda la bola de gente, ellos jugaban con un niño al que le decían Julio César, o Sasá para los cuates. Ok. Y este güey, cuando creció, pues se hizo rockero, hizo sus bandas, esto, el otro, y se mudó, hizo su vida, y de pronto venía a visitar aquí a su papá, y venía a vernos a nosotros, y un día me vio con el cabello largo y mi playera de Metallica, y me dijo, yo también soy rockero, y de hecho tengo una banda, ¿no quieres venir? Y fui a su toquín, yo tenía 14, 15 años, y resulta que ahí me encontré bueno, yo lo conocí como karate. Sir Karate. Sir Karate. Ajá, Ahí fue donde yo conocí a karate, porque estaban tocando la banda de mi amigo, que es Wild Pistoleros. Ajá. Yo los estafeaba y después me convertí en su bajista. Estaba tocando Wild Pistoleros y una banda amiga de ellos que era Cuapa Beach, en donde tocaba Sir. Así es. Donde el buen también Sir. tocó Mario Malibu y se me olvidan sus nombres, pero Ya le también dará, son los amigos, los Cuapa Beach. Oye, y entonces tú todavía lo conociste. Hasta Chuchelas tocó en Lady Bombón. Ajá. Wow. No, pero oye, y entonces tú lo conociste todavía con el proyecto de Cuapa Beach. Así es. O sea, yo lo conocí todavía con Cuapa. Y como primero llegué por este amigo de mis papás y luego me hice muy amigo del bajista de Los Pistoleros, de Edmond, bajista también de Cuapa Beach, precisamente. Uh-huh. Y pues me empezó a jalar a los toquines como staff. Y entonces con que no quiero estar banda, no sé qué, y Edmond le dijo, pues Aaron es bajista. Entonces, cítalo en tu casa y hazle una audición. Esta vida es un pañuelo. Esta vida es un pañuelo. ¿Sabes que alguna vez Sinue le pedí que me enseñara a tocar la batería y no quiso porque soy zurdo? Porque le daba flojera voltear la batería. Un saludo, Sil, por baquetón. Oye, pues vamos a presentar algo de música y para seguirnos adentrando en el tema. Pero, ¿qué te gustaría poner? ¿Algo de tu faceta de músico clásico o algo de lo que has andado haciendo con estos gandallas? Pues mira, hemos estado ahorita hablando de Sir, entonces igual y ponemos la rola que es con él. ¿Cuál de las dos? Hay una que se llama Venganza. No, esa es la de Los Pistoleros. No, las que nos mandaste son de Los Pistoleros, la de Lulaville, esas no jalaron. ¿No se pudieron? Bueno, no, entonces algo de Wild Pistoleros mejor. Mejor entonces pongan Ghost Rider. Ghost Rider, amigo. Podemos platicar de eso despuesito. Pues vamos a ponerla. Esto es Ghost Rider a través de la Demente Necrópolis, muchachos. No se vayan, ya regresamos. Y bueno, nuestro invitado especial, Aaron Aguayo, a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Ghost Rider de los Wild Pistoleros. Aquí Ghost Rider o Ghost Rider. Es que lo quise así como Max Headroom, güey. Así verme muy ochentero. Ya estamos de regreso en esto que es la Demente Necrópolis, aquí a través del Instituto Mexicano de la Radio y por supuesto también a través de las redes sociales de la Demente Necrópolis y de Irresponsable TV. Les recordamos que es su deber y obligación ciudadana seguirnos en las redes sociales. Búsquenos en Spotify, en YouTube, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Aaron Aguayo, que de verdad llegamos a la conclusión de lo pequeño, de lo diminuto que es el mundo. El pañuelo que es. O sea, como dicen así, del mundo es un pañuelo. Y o sea, porque de verdad, digo, platicando justamente ahorita fuera del aire, pues resulta que a este señor Sinue, pues lo conocimos hace como 20 años, poco más, y un día resulta que me encuentro a Aaron como pupilo. Y te quería preguntar justamente eso, Aaron. De repente, yo cuando te conocí, que estabas estudiando comunicación, ya tenías una carrera como músico, o sea, ya había, me acuerdo que incluso te fuiste a Londres, si no mal recuerdo, estuviste ahí haciendo algunas cosas, etcétera. ¿Por qué de repente
si ya había un camino como músico, decides pues pegarle a esto de estudiar ciencias de la comunicación. En parte fue por voluntad propia, en parte me obligaron. O sea, es que yo hice la prepa en Unitec. Ok. Y Unitec tiene este hábito de que cuando ven a alguien que tiene buen promedio en la prepa, pues le ofrecen becas para que estudie la licenciatura. Ok. Y como yo iba a ser músico y aparte en ese entonces yo estaba preparando un examen muy importante, pues yo les dije a mis papás como, es que yo no quiero estudiar otra cosa, yo quiero ser músico de tiempo completo. Y mi mamá me dijo como, a ver, creo que no me estás entendiendo. Así te dijo, quiero que seas como Hugo Sánchez, futbolista y dentista. Ajá, casi. Dale. O sea, sí me dijo, si tú quieres que yo te siga apoyando y que esto salga a flote, entonces pues tienes que estudiar otra si carrera. tú quieres que nos sigamos dirigiendo la palabra. Ajá, así. Y entonces lo bueno es que no me dijo, y vas a estudiar ingeniería, porque entonces, no. O sea, sí me dijo, tú puedes escoger lo que tú quieras. Ok. Y habíamos tenido una carrera de comunicación en la prepa, un poquito muy por encima de todo, ¿verdad? Pero tuvimos una materia de comunicación y me pareció muy interesante, o sea, me gustó mucho como la onda de la propaganda y de los medios y todo eso. Y dije, bueno, creo que de todo, eso es lo que más me gustaría hacer. Que no sea hacer música. Que no sea hacer música. O sea, digamos que no es, o sea, sí fue más un tema de cumplir con un trámite, pero sí había un gusto por la carrera. Sí. Es tener un poco el personaje de Superman, pero también con el personaje de Clark Kent, por si el Superman de repente le cae una piedra y muere sacrificado por Kryptonita, tenga la oportunidad de Clark Kent sigilosamente y silenciosamente sobrevivir, ¿no? Así es. En el anonimato. Exacto, siendo lo más prudente posible. Oye, a ver, no, Víctor Vargas, me toca a mí, te aguanto. Vas, amigo, vas. Oye, vas. ¿cómo hacerle para pues ser tan multifacético? Porque finalmente, pues, con tu muy joven edad, ya tener pues 2 carreras, la de comunicador y la de músico, pero también no solamente eso, sino también tocar en bandas de rock, tocar en orquestas sinfónicas, o sea, es verdaderamente... yo pensaría que sería como una onda multifacética, pero también es un poco es una onda esquizofrénica. Es un superpoder eso, güey. O sea, güey. Con problemas podemos ver la tele y atender el celular al mismo tiempo, güey. Esquizofrénicamente, cómo ir de un lugar a otro. A veces yo también me lo he preguntado, ¿cómo carajos le hice? No, y es que aparte ahí les va otra. Yo cuando era niño, y estoy hablando de niño, de mis 6 a mis 13, yo hacía teatro musical, entonces también otra faceta más. ¿Y cantabas? Sí, está un poco rara la cosa. ¿Cómo? ¿Cantabas en este teatro musical? ¿Te tocaba cantar y bailar y todo el rollo? Me tocaba hacer todo, a cantar, bailar, actuar. ¿Y ya no le has seguido con eso? No, tuve una mala experiencia con los actores y dije, hasta aquí, ya no quiero más. Cuéntanos. Pues fue una situación mala. ¿Qué tan mala? Yo estaba en un grupo de teatro y pues en este grupo de teatro yo tenía una novia y digamos que estaba en ese mismo grupo el güey de la escuela que se las liga todas. Ándale, pues. Y pues esta chica cayó y yo así de, ya no quiero verlos a ustedes dos nunca más. Pero deberías ahora estudiar actuación nada más para que se les quite esos dos. No estaría mal. Lo peor es que sí sé que saldría adelante. No es por ser... No es por presumir. Pero sí, no, pero a ver, si estamos hablando de que estudiaste música en el entendido de esta música clásica, entendiéndolo como lo entendemos comúnmente, y al mismo tiempo estabas estudiando comunicación, y al mismo tiempo te estabas yendo becado a Londres. Yo creo que estudiar actuación ya es como un día de campo, o sea, digo, no es por desdeñar a quien haya estudiado actuación,
pero es un día de campos, eso ya es así un día en la playa. A mis amigos actores no les gustó tu comentario. Sí, yo sé que no, y no me preocupa. Y a mis amigos actores tampoco. pero yo, o sea, caray. O sea, ya eso es como un día en la playa con un vestido lindo, o sea, ¿sabes? No lo sé, puede ser. O sea, tendría que hacerlo para averiguarlo, para confirmarlo. Deberías intentarlo. Yo, mira, si en 10 años me dices, Vic, ahora soy actor, y hago también teatro y escribo y tal, y le vas a acordar de mí. Bien, claro que sí. Oye, bueno, entonces es teatro musical y resulta que por el carnal todas mías decides abandonarlo. Sí, y ahí fue cuando me clavé así de lleno en la música. Seguro este cuate ya ni actúa. Hasta donde yo sé, entró a la Escuela Nacional de Arte Teatral y después lo corrieron por conflictivo. No, seguro. Evidentemente. Maldito nefasto. Bueno, eso fue lo que a mí me dijeron. Puede ser que me equivoque, pero eso fue lo que me dijeron. Bien, oye. Bueno, pero al final entras en esta gama de posibilidades y cualidades, porque al final como ser humano, pues sí como seres humanos somos multifacéticos, pero sí te has especializado, o sea, no nada más es que digas, medio sabe tocar el instrumento, ¿no? Medio ha incursionado, ¿no? O sea, sí hay este compromiso, ¿no? Porque la neta es de que la mayoría de los seres humanos así somos, ¿no? Medio somos algo, medio somos la otra cosa. Tenemos en el closet guardadito nuestro traje de karateca, nuestro traje de beisbolista, ¿no? Y medio le dedicamos en algún momento un momentito, ¿no? Pero pocos son los que sacan a flote sí dedicarse profundamente a varias cosas, ¿no? Pues sí, o sea, no sé si decir que somos pocos, no estoy seguro de cuánta gente puede hacer eso, pero sí, o sea, sí, he conocido muy poca gente. O sea, tengo un par de compañeros también que, por ejemplo, de Unitec que estaban en escuelas de arte o de mi escuela de música que estaban en Unitec, precisamente. Entonces... Digo, no es por echarle, por ejemplo, yo tierra a mis ex compañeros de la universidad, pero son pocos los que realmente se siguen dedicando a las comunicaciones, o sea, y pocos, te puedo decir que o sea, de todos mis conocidos y amistades que estudiaron ciencias de la comunicación, con menos de una mano cuento los que siguen en los medios, ¿eh? O sea, claro. Saludos a ellos, seguramente ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Oye, Aarón, y bueno, ahorita que pusimos esta rola de Wild Pistoleros, esta canción Ghost Rider, nos decías que pues platicar un poquito de todo esto. ¿Cómo surge este proyecto primero, justamente que decíamos, esta banda de punk, Lulaville, y un poco tiempo después te acoplas justamente a Wild Pistoleros, ¿no? También a tocar el bajo, ¿no? Así es. Y además, cabe destacar, muy chavo, porque tenías como que 15, 16 años, ¿no? Más o menos. El día que yo cumplí 17 fue mi primer show con Pistoleros. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue con eso? O sea, ¿cómo? Estamos hablando de una época en la que estabas todavía como en esta escena rockera, underground, ¿no? Del metal, del punk. Además, en una época donde el punk y el metal pues era totalmente under, o sea, no encontrabas esta cuestión, por ejemplo, que hay con el metal ahorita, ¿no? Exacto. Que hay más, tiene más visibilidad, ¿no? Si no era la total oscuridad. ¿Cómo fue esa experiencia de repente, incluso como menor de edad, ¿no? Porque de repente era ir a tocar a bares o así, ¿cómo fue todo eso? Ay, fue muy intenso, definitivamente fue muy intenso. O sea, para empezar yo siempre vivía con la adrenalina de cuándo me iban a pedir el INE, ¿no? Okay. O sea, porque yo empecé a estar con ellos, o sea, yo cuando empecé a ir a los toquines y esto, lo que yo hacía al inicio era estafearlos, o sea, llevar los cables, cargar los amplis, las guitarras, afinar los instrumentos y demás. O sea, yo iba a eso desde que tenía 15 años, entonces un poco era como estar acostumbrado a lidiar con los traslados y a convivir con la banda, o sea, eso me fue un poco como curtiendo. Ya cuando entras como músico es diferente, porque se siente todo un poco más relax. O sea, porque al final cuando estás en el staff estás concentrado porque todo salga. Cuando eres músico, viene la calma, ¿no? Bueno, no es como decir soy la estrella, pero vaya, no me toca a mí hacer tanto esto de los cables y el seteo, ¿no?
Que esa es la parte de repente a lo mejor del rush, ¿no? De que a lo mejor entre banda y banda tenías, o sea, el staff, todos nos ha tocado verlo en alguna tocada, llega el staff, enfriega, desconecta, conecta, ahí está el instrumento. Si te toca hacer staff de batería, casi es desarmar una batería en menos de 5 minutos y armar la que sigue, ¿no? O sea, y entonces, justo, y entonces imagínate vivir con esa adrenalina desde los 15 y aparte vivir la adrenalina de, en teoría yo no debería de estar aquí porque esto es para adultos. Y tú tienes 15. Pero siempre ha sido alto, Aarón. Sí, siempre he sido o sea, sí, siempre he sido una persona grande, o sea, siempre he sido alto, siempre he sido fornido un poco, entonces así fue. No pasaba milagrosamente nada. Nunca me pidieron nada. Oye, y entonces empieza a tocar con Wild Pistoleros, este primer show, justamente cumples en tu cumpleaños número 17, ¿cómo te fue? Mal en el sentido de que fue muy poca gente, pero fue en el, ¿cómo se llama? El segundo piso, enfrente del Centro Cultural Azcapotzalco. Ok. Ahí fue mi primer show con Pistoleros, porque aparte, o sea, por eso digo que fue poca gente, porque la única vez que yo estuve en el segundo piso antes de ese toquín fue una vez que justo Pistoleros le abrió al Aragán, todavía yo no estaba de bajista con ellos, y estaba llenísimo el segundo piso, o sea, no cabía ni un alma. Entonces de pronto ver así lleno el segundo piso y vas tú a tocar con tu banda y hay 3 gatos, de pronto sí dices, bueno. Sí, indudablemente ese es como también un proceso que les cuesta trabajo a los músicos desde el sentido de que pues es desgastante, ¿no? El chambearle tanto y de repente los resultados vayan saliendo poco a poco, ¿no? O que a veces sean nulos, ¿no? Y ya es algo que muchas veces también las bandas se tienen que valorar mucho porque pues el principal recurso, la principal infraestructura que tiene un proyecto musical, pues es sus integrantes, ¿no? Y si sus integrantes de repente pues andan en depresión porque no están obteniendo los resultados que esperan, está gacho, ¿no? Pero pues la verdad es que la única solución es seguir talachando, ¿no? Neceando, ¿no? Así es. Y digo, esa fue la parte no tan exitosa del toquín en ese momento, pero la parte exitosa fue la cohesión de la banda. O sea, la verdad, desde el momento en el que, o sea, desde el primer ensayo incluso podría decir que como que había esa conexión. Y entiendo perfectamente por qué, o sea, yo llevaba estafeando los 2 años antes de convertirme en el bajista. O sea, básicamente llegaste ya, te sabía la rola, o sea, ya había todo un trabajo. Sí, o sea, los había escuchado, o sea, ¿qué te gusta? Yo los escuchaba todas las noches, de 7 días de la semana, los escuchaba 4, ¿no? Porque se tocaba un montón en esos años. Sí, porque además era, como te digo, esta escena underground que también a veces obliga luego a las bandas a estar trabaje, y aunque no parezca, en esta escena underground de repente las bandas tienen chamba cada 8 días, no siempre pagada o no siempre muy bien pagada, pero cada 8 días hay algún foro, algún toquín, algún centro cultural, hasta un tianguis, pues, ¿no? Donde de repente se pueden juntar a tocar o hay algún promotor que los jala o los lleva, etcétera, y es justamente ese, pues ese era el tema, ¿no? Porque a mí me tocó de repente ver bandas que andan como en esta onda del underground que te dicen, no, es que no hay toquines, no hay nada, y dices, puta, o sea, yo me acuerdo realmente que era tema de cada 8 días. Sí. A veces cada 8 días, 2, 3 veces, lunes, o sea, viernes, sábado y domingo, ¿no? No, sí, claro. A veces tocaba doble, o sea, de que viernes, sábado 2 veces. Y sí, o sea, era salirte de la tocada aquí, trepar las cosas al coche y córrele a la otra tocada, ¿no? Así es. Y digo, a lo mejor no eran las bandas, o sea, no son esas bandas headliner de esos festivales underground, ¿no? Que a Jorge y a mí, recuerdo, nos tocó ver a lo mejor en esta escena underground del ska, por ejemplo, a un Panteón Rococó como headliner de esos festivales underground, ¿no? A un Salón Victoria, y a muchas bandas de punk en esa misma onda,
o sea, a lo mejor no había esa fama, pues, pero había trabajo, ¿no? Había forma de estar trabajando, había esa mecánica de seguir generando, ¿no? Poco, mucho, como fuera, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste tocando o sigues tocando? Bueno, ahorita siguen activos, ¿no? ¿Qué pasó? Absorbió la pandemia? Yo creo que el proyecto sigue un poco como con las ganas de seguir, tal vez, o sea, no lo descarto. Lo que sí pasó fue que en la pandemia se nos paró todo. Uh-huh. Y digo, o sea, por ejemplo, en Pistoleros lo que sí estaba muy dispar eran las edades, ¿no? O sea, por ejemplo, mi guitarrista, el de los solos, el solista, yo tenía que 18, él tenía creo que 50, tal vez, no estoy seguro. Pero era muy claro que las edades estaban muy dispares. Entonces, con el tema de la pandemia, pues claro que mientras mayor se era, mayor cuidado se tenía que tener, ¿no? Claro. Entonces, el baterista y yo, que éramos como los más morrillos, pues sí podíamos... Mayormente era población en riesgo. Oye, y en esa misma onda también eso de repente dificulta justamente, ¿no? El decir, sí vamos a vernos porque a lo mejor este integrante se está cuidando, etcétera, etcétera. Y ahorita, bueno, me decías, tienen la intención de como volver, pero ¿ya han tenido algo? ¿No han tenido nada? ¿Qué han hecho? Creo que no hemos hablado al respecto bien, o sea, sobre todo porque, pues, sí, o sea, el canal de comunicación como que se cortó un poco en la pandemia, como cada quien estuvo en su rollo. Y digo, ahora yo creo que si tenemos una plática de amigos y decidimos democráticamente regresar a esto, podría suceder sin problemas. O sea, más bien después de la pandemia no se han sentado a conversarlo, tal cual. Es. Aunque bueno, tal vez con otros integrantes o esto, porque pues sí, a veces suele pasar que uno no quiere, algunos ya de plano no quieren. Sí, me imagino que también lo que pasó un poco fue que el hecho de que la banda parara, a lo mejor a algunos los obligó a tener que pegarle a otra forma de vida, a otro negocio, a otra cosa. Exacto. Y a lo mejor ese negocio les está jalando y les estuvo funcionando, que pues ya de repente lo de la banda pasa a segundo plano, ¿no? Exactamente. O sea, también por ahí nuestro cantante tuvo creo que tuvo una muy buena temporada económica, o sea, muy buena temporada laboral. Y pues claro, sí. ¿Y por qué? Porque vendía cubrebocas. Vendía cubrebocas y gel antibacterial. Porque vendía KN95. Así es. Oye, pero está bueno. Sí se dedicaba a algo del sector salud, curiosamente. Hasta donde yo recuerdo, se dedicaba a algo de eso, pues sí, obviamente. Y estas bandas, o sea, bueno, al final, pues el proyecto, digamos que ahorita está como en stand-by y a ti de alguna manera también eso te permitió poderle pegar bastante más a toda esta parte de tu carrera como contrabajista clásico. Así es. ¿No? Y tengo entendido que justamente en 2020, nos platicabas hace rato, haces una audición, ¿no? Que es esta audición justamente para la orquesta Carlos Chávez. Así es. ¿Cómo te fue? A ver, o sea, no, en 2021. 2021. En todo este entendido de lo que platicamos hace rato de la presión, el estrés, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo pasó todo eso, Aaron? Es que yo creo que me olvidé de la presión y el estrés el día en el que todos empezaron como a decir, quédense en sus casas, nadie salga. Porque y yo me acuerdo clarito que hubo una temporada como de un mes o tal vez 3 semanas en donde nos dijeron no vayan a la escuela y no hicimos nada. Ajá. O sea, de que ningún maestro se preocupó por, vamos a hacer clases en línea para no perder tiempo. No hubo nada de eso. Nadie, todos dijeron, órale, descanso. Cerraron el changarro. Ajá. Y entonces sucede eso y yo me quedo en plan de, ¿qué hago? O sea, tengo todo este tiempo a mi disposición. Y claro, los primeros días me maté 16 horas enfrente de mi Xbox y vi cuántas películas quise. Pero después de la primera semana dije, ya fue mucha baquetonería de mi parte. Ya me pasé, voy a ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar y como que me dio, o sea, y justo pasó esto de mucho tiempo de oscuridad y de pronto luz, ¿no? Me di cuenta de que ahora sí tenía todo el tiempo que yo necesitaba para estudiar y que podía dedicarle abajo, ¿no? Para practicar.
Los maestros te dicen que un buen estudiante estudia por lo menos 4 horas Diarias, diarias. por su cuenta. Así es. Ok. Y Pero entonces, la neta es que también como estudiante no tienes, o sea, a ver, o sea, ibas a la escuela, regresabas a tu casa, cenabas y a qué hora te dormías a lo mejor para el día siguiente irte de nuevo a la escuela, ¿no? O sea, o sea, ¿a qué digamos, hora, por a qué ejemplo, hora iban a darse esas cálculos? un itinerario de lo que era mi vida cuando precisamente estaba en el curso de Tele 1, de Radio 1, perdóname. Me paraba yo a las 5 para llegar a las 7, tenía clase hasta la 1. De ahí yo comí algo rápido porque a las 2 tenía que estar en la escuela de música porque tenía clase o tenía ensayo o tenía algo, usualmente de 2 a 4. Y de 4 a 9 de la noche me quedaba a estudiar. Ok. Y de Y ahí eso a era- tu casa de regreso. Y eran Ajá. todos los días. Y todos los días. Todos los días, maldita sea. Así es. Pues es que al final es un asunto de disciplina, ¿no? O sea, Sí. es este asunto, bueno, más que disciplina, de compromiso, ¿no? Porque también, pues cuántas veces no nos hemos enterado así de el famoso que se brinca clases, ¿no? Se vuela clases. Y lo Ujú. puedes hacer un par de veces, pero no puede ser una constante, ¿no? No se puede convertir en un hábito en el que estés cotidianamente volándote clases y que de repente acabe el año y no querer, y darte cuenta que estás en igualdad de circunstancias, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Exactamente. Este momento de luz del que hablas, ¿no? De que llega, pues porque finalmente te diste y la vida te dio la oportunidad para poderte dedicar a estudiarlo, ¿no? Sí, o sea, literalmente todo se detuvo y yo dije, bueno, voy a estudiar, es lo único que puedo hacer. O sea, cualquier persona, yo digo, yo conocí a muchos de mis amigos, compañeros que pues, se clavaron en platinar todos sus juegos en el Play o no sé, ¿no? O sea, perdieron el tiempo, que digo, cada quien decide, no es como por criticarlos. Cada quien Pero- pierde el tiempo como quiere. Ajá, yo lo pierdo estudiando. No, y en ese sentido hasta la pandemia fue bastante bondadosa, porque pudiste haberle dedicado 6 meses a eso, ¿no? Y después de 6 meses decir, bueno, ahora sí ya me voy a poner a hacer algo, ¿no? O Claro. dedicarle 4 días a la semana a estudiar y otros 3 días a ver la tele, ¿no? O sea, también fue sumamente bondadosa en ese sentido la pandemia. O sea, fueron Sí, claro. prácticamente 2 años y medio de estar en una situación fuera de juego, ¿no? Sí, y bueno, eso fue lo que yo hice en la pandemia, ponerme a estudiar. Y de pronto, o sea, un maestro mexicano que vive en el extranjero, que trabaja y vive en el extranjero, contrabajista, puso en su Facebook así como de que, pues quiero ayudar gente, ¿no? Tengo mucho tiempo a mi disposición y quiero ayudar personas que pues tengan proyectos musicales en mente, entonces voy a dar clases gratis, yo los ayudo a que mejoren su, Órale. o sea, que mejoren su técnica o a que preparen una audición o un concurso o whatever. Ok. Y yo dije, ¿Quién es él? se llama Mario Torres Valdivieso. Ok. Y él, Bien. digo, cuando yo lo conocí, estaba como viendo qué trabajo iba a conseguir allá en donde estaba viviendo. Ahorita es el segundo principal de la sección de contrabajos de la Orquesta Nacional de los Países Bajos. Ok. Y básicamente es que yo lo que he visto y he escuchado de amigos, conocidos, etcétera, músicos de orquesta en México, la más grande aspiración básicamente es esa. O sea, ya ni siquiera pertenecer a una orquesta mexicana o en México, sino salirse de aquí. Y particularmente, al decir además salirse de aquí de México, es irse particularmente a Europa. Es que al final la música que tocamos nosotros es europea. O sea, aunque lo queramos negar y aunque digamos que no hay que ser malinchistas, y, o sea, yo soy de la idea, por ejemplo, de que en México está el talento, en México y en Latinoamérica para esos efectos. O sea, aquí tenemos gente talentosa, pero así, a ver, o sea, levantas una piedra y salen 500 güeyes que saben hacer cosas impresionantes. Pero en Europa está la tradición. Al menos en esta cosa de la música clásica, ahí está toda la tradición. Y donde que- está el recurso y donde están las Justo. instituciones que valoran los talentos, ¿no? Y las audiencias también, porque la realidad es que aquí en México, pues sí hay foros, o sea, sí hay auditorios, sí hay momentos, ¿no? Pero no hay tantos como puede haber en diferentes países en Europa, ¿no?
Claro, esa infraestructura allá, pues es precisamente eso, ¿no? Una infraestructura. O sea, funciona ya prácticamente sola, de tan bien armada. Sí, porque por ejemplo, a mí me ha tocado incluso platicando temas, por ejemplo, como la Filarmónica, la UNAM, etcétera, que de repente pueden ser grandes orquestas, hay grandes músicos, hay mucho talento, pero también se presta mucho y he sabido de repente de temas de grillas, de cosas que desvirtúan, creo, un tanto el tema, ¿no? De la música como Claro. tal, ¿no? Y hacen que de repente gente muy talentosa a veces pues, se quede fuera, ¿no? Pero regresando justamente al punto, es este maestro se pone a dar clases y te pones a tomar clases con él. Uh-huh. Y aparte de todo no nos cobró, o sea, los que tomamos clase con él en ese tiempo no nos cobró nada, así 0 pesos. Híjole, pero eso es, o sea, está increíble, ¿no? Espérate, a Víctor le está dando un dolor en el riñón porque es maestro. Oigan, vamos a música. Está padrísimo. Dale, amigo. Vamos a poner algo de música. Tenemos un fragmento de, este es un concierto el auditorio es el Blas Galindo, ¿no? En el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Así es. Aparte un lugar espectacular y precioso. Y cuéntanos, ¿qué fue este concierto? Porque escogimos un fragmentito. Este concierto, si no mal recuerdo, es el de música mexicana. Ajá, música... Lo que hicimos en ese concierto fue tocar valses mexicanos o piezas pequeñas mexicanas de varios compositores que, pues digámoslo, son representativos de nuestra música tradicional. Y aparte se tocó La Noche de los Mayas, de Revueltas, que es una obra, o sea, en el medio de la música mexicana, de los compositores que son mexicanos, es como un santo grial, ¿no? Es como la apoteosis de la composición mexicana. Bueno, al menos para mí es así. Yo siento que es o sea, fue a lo más alto que se pudo llegar en el lenguaje musical mexicano. Y aparte, digo, no sé, creo que no es ese fragmento, pero en ese mismo video o en ese mismo concierto tocó nuestro ensamble de percusiones que después se fue a representarnos a Rusia en un festival. Órale. Qué chido, pues ahí está todo el contexto, muchachos, y lo sintonizan y disfrutan a través de esta demente Necrópolis con nuestro invitado especial, Aarón Aguayo, a través de Interferencia. Ya regresamos. 3, 2. Eso que acaban de escuchar fue la Escuela Orquesta Carlos Chávez, y pues donde el buen Aarón es contrabajista, y buscamos un fragmento en el que saliera Aarón, que lo vieran ahí acá contrabajeando. Y digo, no sé exactamente qué pieza haya sido la que hayamos escuchado, pero bueno, escuchamos un poquito también para que todos aquellos que nos están escuchando a través del Facebook Live y a través de la señal de Interferencia en el IMER y a través de Instagram y todas las redes sociales, si nos están escuchando en Spotify, etcétera, se den una vuelta un poquito también a ver ese tipo de música y cambiarles un poquito el tenor musical de este programa, que a mí de verdad, Aarón, justamente ahorita fuera del aire estábamos platicando sobre esta cuestión de los directores de orquesta, y salió al tema, justamente hablábamos de Alondra de la Parra, y platicamos de que pues, hay muy buenos directores mexicanos, ¿no? Que a veces algunos tienen la oportunidad, otros no, otros se van fuera de México a romperla, pero a mí la duda, y te lo dije hace rato y te lo vuelvo a repetir, la pregunta va desde mi total y absoluta ignorancia, porque puedo entender a lo mejor que hay una técnica para tocar un fagot, una técnica para tocar un timbal, una técnica para tocar el contrabajo, claro que puedo entender, pues, ¿no? Pero lo que no entiendo es qué es lo que hace que un director de orquesta sea bueno, porque al final nosotros lo único que vemos como público es que mueve las manos con la batuta y en eso nos quedamos. Así es. Pues, bueno, justo voy a decir lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, partamos del hecho de que digamos, la opinión general es que no hay director perfecto. Hay buenos, hay malos, hay mejores, hay peores, pero ninguno es así como top. O sea, siempre va a haber uno que tenga algo que el otro no tiene. Eso es una realidad. Ahora, partiendo desde lo básico, lo que un director tiene que tener para mí es, primero que nada, control de grupo. O sea, un director se tiene que parar todos los días de su vida, o prácticamente todos los días de su vida, frente a un grupo de más de 100 personas, casi siempre.
Y coordinarlos. Y coordinarlos y que todos toquen donde tiene que ser. Entonces es muy importante ser buen líder, tener como esta capacidad de manejar. Carácter, ¿no? Súper carácter, o sea, sí, hasta carisma, yo podría decir. No, hay algunos que no son carismáticos, pero son buenos. Sí hay que... carácter definitivamente. Carisma ayuda. Ayudar a ser un rockstar, dice. Sí. Y lo siguiente que hay que tener es, yo creo que un conocimiento muy profundo de la música. O sea, la música se puede analizar desde distintos niveles o desde distintas aristas, ¿no? O sea, está el análisis técnico per se, que es como ver qué tipo de música es, qué forma tiene, cuándo, o sea, todo ese tipo de cosas que son técnicas. La parte histórica, ¿no? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué periodo se estrenó, se escribió esa obra? ¿Cuáles eran las particularidades de ese periodo? A lo que nosotros llamamos estilo, ¿no? ¿Cómo se tocaba en aquel entonces? Y también hay que tener, pues, muy clara la idea de quién era el compositor de la obra. Que eso empieza a llamar la atención de Beethoven para adelante. Tal vez antes no era tan importante, pero de Beethoven para adelante sí es muy importante como clavarse también en el perfil del compositor. Para entender también el estilo, los tiempos, o sea, las pausas, toda esa parte, ¿no? Lo quiero entender así. El carácter de la obra, sobre todo, ¿no? O sea, claro. Porque, por ejemplo, Beethoven se le considera el padre del romanticismo y Beethoven es bestial, ¿no? Es cuasi todo para la época, ¿no? Y tenemos por ejemplo, un Rachmaninoff que es posterior a Beethoven, que nosotros pensaríamos que iba a ser todavía como más denso, más pesado, más esto, pero al revés, ¿no? Es súper romántico y súper meloso, pero sigue siendo igualmente intenso, solamente dirigido hacia otra dirección, ¿no? Y es que, como lo decía... ¿Y a qué voy con esto? Podrían ser... Ajá. No, termina, perdón, Aaron. Ya. O sea, justo, a pesar de que son como del mismo periodo y tienen cosas que son comunes, no vas a tocar Beethoven como tocas Rachmaninoff. Cada uno tiene su onda. Y es que, como decía Víctor, al principio de esta pregunta... Ahora sí creo que se nos retrasó el audio. Tiene un poco de delay. Pero di, Jorge, di. Como decía Víctor desde el principio de esta pregunta, o sea, hablando desde nuestra ignorancia, porque la realidad es de que el 95% que hemos acudido a un concierto de una orquesta filarmónica es qué bonito se escucha o qué bonito se siente, ¿no? Pero no, al no ser una música popular, una música con la que tengamos un contacto tan cotidiano como de repente el rock o como algún otro género, nada más lo vibramos a través de lo que nos hace sentir, ¿no? O sea, ya cuando nos ha pasado, ¿no? A lo mejor que cuando hemos ido a un concierto al Auditorio Nacional de algún artista, dices, ¡ay, qué feo sonó! O qué mal micrófono tenía el vocalista, ¿no? O qué malo fue el ingeniero, o qué mala banda, porque hemos escuchado muchas otras bandas de rock, ¿no? Pero cuando vamos, y que no vamos tan seguido a ver una orquesta filarmónica, insisto, yo creo que el 90 o el 95% de la gente tenemos únicamente la perspectiva de lo que nos hace sentir en ese momento, y puede ser que pues sea muy buena la orquesta, que haya sido muy bueno el director, o que a lo mejor no haya sido tan bueno o tan perfeccionista, pero hubo esta transmisión de emociones, ¿no? Claro. Sí, o sea, definitivamente hay una relación como menos estrecha entre el público y la música clásica. Y digo, si me preguntan a mí, yo siento que la culpa en parte la tiene la gente, seamos honestos, pero también en gran medida la culpa la tenemos los que nos dedicamos a la música clásica. O sea, porque la mayoría de mis colegas, sobre todo los que están más grandes, mi generación, o sea, la gente que tiene mi edad, menos de mi edad, creo que no son como tan snobs, pero los que son mayores que yo he visto una actitud como muy elitista, ¿no? Como de que esto es arte superior y como nosotros lo entendemos, entonces somos seres superiores y ustedes no lo pueden escuchar, bola de nacos, ¿no? Casi casi. Ya, no sé si nos estás diciendo a nosotros, Aaron, o... No.
O sea, porque... Ya sé que no. No, sí, definitivamente es una cuestión generacional. Yo les platicaba yo fuera del aire que en algún momento tuve la oportunidad de en ese auditorio en el Blas Galindo acudir una semana a hacer cámara y hacer videocámara grabando un taller que estaba dando Alondra de la Parra junto con otro de sus maestros a nuevos directores, y me tocó estar sentado literalmente 5 o 6 horas al lado de, más bien entre los músicos en el auditorio Blas Galindo, sentado con la cámara encendida grabando y de repente entre las pausas platicando con los músicos, ¿no? Y sí, la perspectiva es muy diferente al estar sentado entre la orquesta. O sea, es una sensación increíble el estar rodeado de los cornos franceses o de la viola o del violín o del piano, y de repente el sonido y la intensidad, ¿no?, con la que se vive sentado alrededor de estos músicos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que finalmente a ustedes como músicos, o esa energía es lo que los acaba moviendo a querer seguir perfeccionando su arte, ¿no, Aaron? O sea, estar rodeado de cómo funciona y cómo sucede lo que sucede con una orquesta, ¿no? Definitivamente. O sea, digo, cada quien tiene sus preferencias. Por ejemplo, tengo por ahí una amiga chelista, saludos Limni, si ya estás viendo esto, que, digo, sí ha tocado en orquesta y demás, pero lo suyo es más la música de cámara. Entiéndase, música de cámara para ensambles chiquitos. Cuartetos, quintetos. Un cuarteto de cuerdas, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Y digo, a ella le gusta la música clásica y ella vive por la música de cámara, ¿no? A mí en lo personal me encanta la música sinfónica. O sea, sentir toda la masa de sonido y cómo estamos todos juntos y cómo vamos así directo al triunfo, por decirlo de alguna manera, para mí eso es lo que me llena, ¿no? Pero sí, porque no solamente es estar sentado al lado de ellos, sino estar contribuyendo con tu instrumento, ¿no? O sea, también eso es como... Y en una sinergia también, en una sinergia porque, o sea, no eres el único contrabajo, pues, ¿no? Es tener el control del videojuego conectado, ¿no? O sea... Exacto. Por ejemplo, a mí afortunadamente siempre me toca estar como en medio de mi sección. O sea, están varios y luego estoy yo y luego hay varios a mi izquierda y a mi derecha, pues. O sea, y me gusta mucho en ciertos pasajes, sobre todo cuando estamos tocando como cosas muy de orquesta, entiéndase Beethoven, Brahms, por ahí, o sea, ese tipo de compositores. Voltear a ver a mis compañeros y ver que todos estamos como en el mismo canal, así es como, a mí siempre que lo veo me pone chinita la piel. Siempre. Y esa es la chamba, esa es la chamba del director, o sea, que todo mundo esté en esa sinergia, en ese literalmente, como digo, a lo mejor la comparación es un tanto burda, ¿no? Pero como pistones de un coche, todos en tiempo en la misma formación, ¿no? De alguna manera. Así es. Y que además, por ejemplo, por lo que yo he sabido, he llegado a escuchar, he llegado a leer, de repente el que a lo mejor un director retrase tantito una percusión o la adelante, es un poco ya ese darle el estilo, ¿no? Darle la marca personal. Tu marca personal, exactamente, ¿no? Oigan, la pieza lleva un sonido X, pero él lo mete una cuartita de tiempo después o antes, ¿no? Vamos a darle un giro a esta entrevista y pongamos algo de la música metal con la que has participado. Tenemos otra canción preparada que se llama Venganza. Ponnos en contexto, Aaron. Venganza, esta es la rola, la Cloud, ¿cómo le decían? No me acuerdo. En fin, es la canción con la que cerrábamos el show, siempre. Y prácticamente vamos a estar cerrando este show con Venganza. Regresamos en esta Demente Necrópolis con nuestro invitado especial, Aaron Aguayo, a través de Interferencia. Ya regresamos, muchachos. Eso que acaban de escuchar fue Venganza. La Venganza con Wild Pistoleros, y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y a través de la señal de Facebook Live, también a través de Instagram, YouTube y por supuesto, si ustedes son de aquellos que nos están escuchando a través de la señal de Spotify, bien por ustedes. Redondeando, Aaron. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Qué pasos se tienen que seguir? ¿O cuál es la receta secreta para poderse dedicar
al asunto de la música, tanto desde la perspectiva que platicamos de la de un rockero y desde la parte un poco más seria de la de una orquesta. ¿Qué pasos puede dar la gente que de repente tengan la iniciativa para poder incursionar en la música y más de allá de lo que digan sus papás, neciar y romperla en hacer lo que les guste y lo que les plazca en esta vida? Muchas horas de estudio y mucho trabajo. Es que lamentablemente no hay truco, o sea, no hay truco, no hay magia, no hay nada así paranormal que nos ayude. Solamente hay que, pues, trabajar, estudiar muchísimo y no parar. Bueno, evidentemente no hay que sobreestudiar, pero sí, es que eso es. ¿Por qué no hay que sobreestudiar? Te puedes lesionar, te puedes volver loco. Claro, la tendonitis famosa, ¿va? Sí, te puedes lastimar muy fuerte. Hay gente que se vuelve loca de nada más de estar tocando. O sea, también es importante descansar. Dormir bien, 8 horas, comer bien. Hacer ejercicio un poco, tal vez. Y como dicen por ahí, el punk no ha muerto, solamente está tocando en una orquesta. Así es correcto. Está tocando el contrabajo en la charla. Exactamente. Oye, y bueno, ya para terminar, proyectos futuros, nos platicabas que en algún momento te gustaría ser director de orquesta y que en México sí hay como ese proceso para poder llegar de un instrumento a la dirección de orquesta. Sí hay, es complicado, pero existe. Pero sí, o sea, es perfectamente posible. A mí me encantaría ser director. Yo siento que es una demostración magnánima de conocimiento acerca de la música y me encantaría hacerlo. Pero mi proyecto futuro más inmediato, vamos a decirlo así, es que me voy a ir a estudiar al extranjero. Okay. En septiembre de este año, o sea, en unos días, en poquito... En nada. O sea, te agarramos en México de pura casualidad. Sí, de hecho sí. Oye, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas, Aarón? Me voy a ir a Londres, precisamente. Okay. ¿Ya habías estado estudiando allá? Sí, es que un maestro, alguna vez fui a un festival de contrabajo precisamente, y un maestro me vio y me dijo, oye, me gusta lo que haces, vente aquí conmigo a estudiar, un mesecito, unos 20 días. Fui y estuve con él, y de ahí estuve como trabajando y buscando la manera de regresar a Londres, y ya, por fin se dio. Qué chido de verdad, Aarón. Y pues, te lo digo de verdad porque, y te lo dije ya alguna vez hace tiempo cuando éramos en esta posición de maestro-alumno. Obviamente yo no soy músico, no toco ni la puerta, pero en esta onda de cuando estaba estudiando comunicación te lo dije, te auguro en cosas grandes. Eres una persona muy disciplinada, eres una persona bestialmente inteligente y que además con toda la pasión, una pasión de verdad de envidia por lo que haces y de verdad pues rómpela en Londres. Muchas gracias. Cuando seas director de orquesta nos das otra entrevista. Claro que sí. Claro que sí. Oye, pues un aplauso para Aarón Aguayo, por favor. Invitadazo de lujo acá en la Demente Necrópolis. Ya tienes el pasaporte. A ti sí también te vamos a dar este pasaporte diplomático. Eso. Y de verdad toda la buena vibra, sigue echándole, sigue rompiéndola. Lo importante aquí es que nos traigas algo. Tráenos algo de Londres. Al menos alegría. Y de verdad síguela rompiendo, sigue haciéndolo enorme como lo estás haciendo, Aarón. De verdad es un gustazo tenerte aquí. Y parte de la situación o sea, la razón en gran parte por tenerte aquí en la Demente era un poco justamente mostrar este ser humano tan versátil, tan polifacético y que además pues has hecho lo que poquísima gente ha hecho en muy poco tiempo, ¿no? Entonces de verdad felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, me lo pasé muy bien, muy divertido, definitivamente. Bueno, pues cuídate mucho. Muchísimas gracias, Aarón. Nosotros ya nos vamos. Esto que acaban de escuchar se está terminando, es la Demente Necrópolis. Yo soy el clon de Víctor Vargas. Recuerden, búsquenos en redes sociales, búsquenos en Instagram, búsquenos en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Escúchenos todos los jueves 10 de la mañana en Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y también a través de la señal de Facebook Live en Demente Necrópolis. Sigan también las redes sociales de Irresponsable TV. Yo me despido, soy el clon de Víctor Vargas. Ha sido un gusto compartir micrófono con el señor Jorge Vaca. Despídete, amigo.
Gracias, Aarón. Gracias, Víctor Vargas. Cuídense mucho. Abrazo a toda la audiencia. Y por acá nos estamos viendo. Esto es y ha sido la Demente Necrópolis. Adiós. Cuídense.